En este tutorial crearemos esta composición, para lo que utilizaremos los recursos que encontraréis en un link de descarga en la descripción del vídeo. Espero que os guste y sigáis viendo mis vídeos. Gracias. Vamos con el tutorial. Hola a todos. Comenzamos el tutorial creando un documento nuevo, 1920 por 1440. De la carpeta de recursos cogemos la imagen fondo para traerla aquí, la colocamos y esta capa la rasterizamos. Ahora con la herramienta marco rectangular hacemos una selección, clic derecho, capa vía cortar. A esta capa la llamaremos suelo. Vamos a la capa de fondo, control T, estiramos un poco, presionando mayúsculas, lo subimos lo que creamos conveniente hasta ahí. Y ahora creamos una capa nueva encima del fondo. Con este color presionamos al retroceso para rellenar la capa y la ponemos en modo de fusión en luz suave. A continuación, de la carpeta de recursos traemos la niebla azul. Presionando mayúsculas nos evitamos que se salga por los costados y la podamos subir verticalmente. Clic derecho, volteamos horizontalmente. Y la ponemos modo de fusión trama. Seleccionamos la capa suelo y traemos encima la imagen desierto. Clic derecho, la volteamos horizontalmente, aceptamos y con la selección rápida aumentamos un poquito el tamaño, seleccionamos rápidamente la montaña. Vamos a selección, modificar, contraer, 2 píxeles, OK. Y creamos una máscara de capa. Control T, presionando al, estrechamos la imagen y la colocamos más o menos por aquí. Estiramos esto también un poquito así. En la máscara de capa, con un pincel negro, eliminamos las partes que no nos interesen para mezclarla con la capa fondo. Y a continuación volvemos a traer otra vez la niebla azul, presionando al, estrechamos y la colocamos más o menos por aquí. Modo de fusión, trama. Le ponemos una máscara de capa y con el pincel negro tapamos estas partes.
Bajaremos la opacidad de la capa pues a un 45% o 48%. Y a continuación traemos la imagen destello. La colocamos más o menos aquí. Presionando al, estiramos un poquito. Aceptamos. Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y le damos 4,8. Ahora creamos una capa de tono saturación, la ponemos como máscara de recorte, colorear y ponemos estos valores. En tono 24, la saturación 29 y la luminosidad 69. Y a continuación ponemos un mapa de degradado, elegimos este, OK, y modo de fusión, luz suave. Con la capa de mapa de degradado seleccionada, presionando mayúsculas, vamos a fondo, control G y creamos un grupo que renombraremos fondo. Creamos una capa nueva con un pincel con una opacidad 50 y 40 de flujo. Esto lo podéis cambiar con el teclado numérico. Para cambiar el flujo hay que presionar mayúsculas y el número que queráis. Por ejemplo, 50, mayúsculas, 50. Ponemos en 40 y la opacidad es lo mismo. Con el teclado numérico colocáis eso. Le damos al pincel un tamaño mayor y con este color aclaramos estas partes. Esta capa, modo de fusión, trama. Creamos otra capa nueva y con el lazo poligonal creamos esta selección. Vamos a la herramienta de degradado y presionando mayúsculas para que el eje sea completamente vertical, el eje, rellenamos el rectángulo. Control D para deseleccionar. Vamos a filtro, desenfocar, desenfoque de rectángulo y ponemos estos valores 249. Y esta capa la ponemos en trama. Ahora ya vamos con el árbol castillo. Cogemos herramientas de selección rápida y estas partes se seleccionan, no es muy importante la precisión. Y en esta parte que hay menos contraste, lo que haremos es, presionando Alt, se pone el signo menos dentro del circulito, pasamos por fuera del castillo para que sepa que por ahí no tiene que salir la selección. Soltamos Alt y seleccionamos el resto del castillo.
Vamos a disminuir el tamaño para seleccionar lo más justo posible. Y creamos una máscara de recorte. Control T, volteamos horizontalmente, disminuimos un poquito el tamaño y lo colocamos por aquí. En la máscara de recorte, con un pincel negro, suavizamos un poco lo integramos con el suelo un poco. Y ahora en la capa de esta luz naranja creamos una máscara de recorte. Y con el pincel negro subimos la opacidad, borramos la luz de donde tiene que estar, se supone, la luz, la sombra del árbol del castillo. A continuación, doble clic en la capa castillo y le damos una sombra interior. Ponemos aquí 30 grados, subimos un poquito más hasta 60 y bajamos un poco la distancia por ahí. Sobre sombra interior damos clic derecho y creamos una capa. Y a esta capa le añadimos una máscara de recorte. Y con el pincel negro eliminamos la luz que pueda tener que no nos interese. A continuación creamos una capa de equilibrio de color como máscara de recorte, le damos 21, 22 y aquí 24, por ejemplo, para integrarla con el paisaje. Y ahora una nueva capa de brillo contraste. Como máscara de recorte la oscurecemos. Con el pincel blanco destapamos las partes que se suponen iluminadas del tronco. Ahora creamos una capa nueva, nos acercamos al castillo y con el lazo poligonal podéis hacerlo con la pluma también si queréis, una selección de lo que es el vidrio de la ventana. Teniendo este color naranja de fondo, cogemos la herramienta gradiente que esté en radial y damos uno así y otra vez uno pequeñito así para pronunciar. Control D para desaturar y control T para estirar esto, la luz, que llene toda la ventana. Vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y le damos un valor como de 9. Ok, y esta capa
la ponemos en sobreexposición lineal. Control 0 para ver toda la imagen. Vamos a la carpeta recursos y traemos la roca 1. Con mayúsculas al presionado la reducimos. Vamos a estirarla un poquito más. Y traemos la roca 2. Hacemos la misma operación. Esta ha quedado muy grande. Así. Y la estiramos. Ahora seleccionamos las dos capas de la roca, control E y le ponemos una máscara de recorte. Con un pincel negro podemos coger uno como este muy irregular para integrarlo con el suelo. Los pequeños toques. Y seleccionada esta capa, presionando tecla control, creamos una capa nueva, que será para la sombra. Para esto, un pincel blando, bajamos la opacidad y el flujo y con color negro de fondo sombreamos en la capa que tenemos la luz del foco. En la máscara de capa hacemos lo mismo. Cubrimos la parte que se supone la sombra de la piedra. Vamos a la capa de la roca, doble clic, sombra interior, cambiamos la dirección, subimos la distancia y bajamos el tamaño. Más o menos por ahí. OK. Doble clic sobre el efecto y creamos una capa. Máscara de recorte sobre la capa y eliminamos la luz. Y eliminamos las partes que no necesitan estar iluminadas. Ahora le creamos una capa de brillo contraste. Máscara de recorte. Y oscurecemos. Y con el pincel blanco volvemos a descubrir las partes iluminadas de la roca. Encima de esta capa creamos una nueva, la vamos a renombrar niebla. Ponemos este color y con un pincel que os dejaré en la descripción del vídeo, en los recursos, vamos a configurar el pincel, le damos dinámica de forma como 50%.
y la dispersión la aumentamos un poquito, así. Vale. Y pintamos un poco de niebla a nuestro gusto. Esta capa la bajamos la opacidad a 68-70. Cambiamos el pincel para no liarnos y traemos la modelo en su caballito. Reducimos el tamaño y lo colocamos más o menos por aquí. Presionando control creamos una capa debajo, ponemos color de fondo negro con una opacidad de 50 y hoy flujo 35, 30 y algo, suave. Vamos a hacerle una pequeña sombra. Ahora vamos a poner encima una capa de equilibrio de color. Como máscara de recorte subimos, le damos un poco magenta y vamos hacia el amarillo, pues 30 más o menos. Y ahora creamos una capa de brillo contraste. Máscara de recorte y oscurecemos. Le damos un poquito más de contraste y ahora con el pincel negro, subiendo opacidad y flujo, descubrimos toda esta parte que tiene que ser más luminosa. Presionando Alt creamos una máscara de recorte cambiamos el color y pintamos un poco estas partes muy suavemente, tiene que ser exagerado. Y esta capa la ponemos en trama. Encima vamos a poner una consulta de colores que también os dejaré en la carpeta de recursos, que suaviza un poco el color y da un poco más de sombra. ¿Veis la diferencia? Y ahora presionando mayúsculas Control Alt E se crea una imagen de todo lo que tenemos debajo. Vamos a filtro, filtro cámara RAM y teniendo presionado estos los blancos y los negros, vemos que aquí está un poco quemado el blanco. Para ello, a quitarlo, bajamos la luminosidad
Le daremos un poquito más de contraste. También la sombra un poco más oscura. Bajamos un poco 4 o 5 la saturación y subimos la intensidad. Y le damos en aceptar. Es un cambio muy suave, pero realza un poco más las sombras. Y con esto, gracias por seguirlo y hasta el próximo tutorial.